Y yo les pido, ahí yo les pido perdón porque he estado afónico los últimos 4 días. Entonces, pues la voz no va a ser tan clara y por tanto voy a tener que hablar más despacio para poder gesticular bien. Muchísimas gracias al Padre y al Incotep por esta invitación a dirigir esta lección inaugural. Yo pretendo hablar máximo 45 minutos, precisamente para dar tiempo a escuchar los comentarios que se susciten con base en esta ponencia. Doy compartir pantalla. No sé si se observa. Sí, 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 se ve. padre, correcto, correcto. O sea, simplemente lo que deseo reflexionar con ustedes a partir de 4 pasos es por qué se estudia la fe de la Iglesia. Este es un instituto de formación y es un instituto de formación que persigue un objetivo particular, que cada persona pueda conocer mejor lo que la Iglesia cree. ¿Pero para qué? Este conocimiento es simplemente personal. Este conocimiento tiene que abrirme a mí al otro. Este conocimiento me ayuda a mí solo en lo espiritual o solamente en la parte práctica de la vida, porque muchos de ustedes que están acá presentes, pues son agentes de pastoral, pero todos somos bautizados, todos somos cristianos. Por tanto, pensando una vez que me dieron la invitación, ¿qué podría ser accesible para todos? Pensé el por qué. ¿Por qué se estudia la fe de la Iglesia? Y deseo con estos 4 pasos compartir con ustedes estas reflexiones que permitan al final de esta lección captar el por qué yo estudio, el por qué yo vengo invitado desde la misma fe de la Iglesia a profundizarla. Lo primero, queridos hermanos, hermanas, lo primero es que no se puede amar lo que no se conoce. Si conozco a Dios, me conozco a mí mismo. O bien, si me conozco a mí mismo, conozco a Dios. Cada uno de nosotros es una persona creyente. Cada uno de nosotros es bautizado. En cada uno de nosotros se halla verdaderamente un deseo de vivir un cristianismo más profundo. De lo contrario, nosotros no estaríamos acá. Entonces, para que yo logre esto, para que yo logre un mayor conocimiento de mi fe cristiana, para que yo logre una mayor profundización de lo que creo, necesito conocerlo. Si yo no lo conozco, no puedo amar lo que creo. Y si no amo lo que creo, no voy a tener tampoco ningún aliciente para conocerlo. Entre el conocimiento y el amor, pues hay una relación indisoluble. Esa es la famosísima frase de San Agustín, yo no puedo amar lo que yo no conozco. Nada se ama si antes no es conocido. Pues bien, aquí que es lo importante, que nosotros tenemos 2 vías y estas 2 vías voy a dejar de compartir porque aquí es importante el énfasis. Estas 2 vías implican que si yo me conozco en cuanto persona, voy a poder conocer a Dios. Y si yo conozco a Dios, me voy a conocer a mí mismo. Iniciemos por
la primera de estas vías. Si yo me conozco, conozco a Dios. Pues bien, cualquiera de nosotros es absolutamente consciente de lo siguiente: el porqué de mi vida y el para qué de mi vida, en definitiva, me lo responde a mí la respuesta religiosa. Es gracias a la religión que yo puedo acceder a satisfacer esas preguntas más íntimas que se hallan en el ser humano. El por qué y el para qué de mi vida me lo ofrece a mí no una ideología, no una respuesta técnica de la ciencia y de la técnica, sino que me lo ofrece la respuesta religiosa. Entonces yo me conozco, conozco a Dios, sé que yo no he existido desde siempre, yo sé además que no voy a existir para siempre. Yo necesito darle de modo ineludible una respuesta al aquí y a la hora de mi vida. Máxime cuando yo tengo toda esta tendencia al amor, toda esta tendencia a la felicidad, toda esta tendencia al conocimiento. Es decir, en nosotros se hallan deseos que tienen que ser satisfechos, pero constatamos con estupor que nada a nivel de criatura, nada a nivel de lo que me rodea, me sacia esos anhelos más profundos. Entonces, yo me conozco, conozco a Dios. La respuesta religiosa viene a instaurarse precisamente en el ámbito humano para que yo pueda, ¿qué cosa? Yo pueda abrirme a algo que me trasciende. Pasemos a la otra. Si conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Esto también. A través, queridos hermanos y hermanas, del conocimiento sistemático, es decir, ordenado de la fe, cuando ya yo me acerco a estudiar la fe desde un punto de vista orgánico, ordenado, pues yo voy a conocer a Dios y conociéndolo a Él, ya voy a poder conocerme a mí mismo. Y esto que también pues es una reflexión inspirada en San Agustín. San Agustín decía: si te conozco, me conozco. Si me conozco, te conozco. Y de este modo es que nosotros podemos iniciar el estudio de la fe de la Iglesia en cuanto bautizados que somos. Hacemos este estudio porque nos conocemos y hacemos este estudio porque conociendo a Dios, podemos conocernos más íntimamente a nosotros. Esto es fundamental, recordando además lo ya señalado, pues nadie puede amar lo que no conoce. Muy bien. Entonces, acá se trata de qué cosa. Estoy compartiendo la pantalla. Acá se trata de conocer a Dios y sus obras. ¿Y con base en qué? Con base en la palabra de Dios. Dios ha hablado. Dios no es mudo. Esto para mí es importantísimo. Nosotros vivimos tiempos en los cuales, incluso en el ámbito cristiano, se pretende que ya hay un desconocimiento de lo que Dios dijo. Y esto no puede ser posible. Yo puedo conocer a Dios porque Dios en primer lugar ha hablado. Dios se ha revelado. Dios se ha quitado el velo de su rostro y Dios se ha mostrado. Y esto, queridos hermanos y hermanas, pues es el principio de la fe de la iglesia. Es este el principio. La iglesia ha recibido de los apóstoles la fe cristiana. Y esta iglesia que ha recibido de los apóstoles la fe cristiana, los custodia esa fe y transmite esa fe. Los apóstoles, habiendo sido escogidos para vivir con Cristo
y ser sus testigos de todo lo que Él hizo y dijo, lo que permiten, ¿qué cosa es? Transmitirnos a nosotros un testimonio. Y este es el testimonio de la revelación. El Señor ha hablado. El ápice de esta revelación es Jesucristo y los apóstoles de labios del mismo Cristo y también del Espíritu Santo han recibido todo aquello que concierne a nuestra fe. Y es en esta fe que nosotros hemos sido bautizados. Pero hago el énfasis que para mí es importantísimo en estos tiempos. Dios ha hablado. O sea, yo no puedo aducir ignorancia de la palabra de Dios. Y si yo digo que soy creyente, si yo digo que soy cristiano y mis capacidades humanas y las circunstancias personales me lo permiten, mi mayor alegría va a ser ¿qué cosa? Conocer más esa palabra, adentrarme más en esa palabra. Esto es lo que yo deseo compartir en este primer punto. Es para captar la benevolencia de ustedes. ¿Por qué estamos estudiando aquí? No para vernos el ombligo, sino que estamos estudiando aquí para conocer más a Dios y por ende conocernos más nosotros, o bien seguir adentrándonos en el conocimiento de lo que somos nosotros para poder conocer más a Dios. Nos adentramos entonces con algunas diapositivas que nos permitan estar claros sobre algunos puntos para tener todos nosotros más o menos el mismo idioma. Les estoy dando compartir, espero que se observe, es el concepto de religión que internacionalmente viene aceptado por los organismos internacionales y que nos permite a nosotros poder seguir adelante en esta exposición. Religión es el conjunto de creencias, celebraciones y normas ético-morales por medio de las cuales el ser intelectual reconoce en clave simbólica su vinculación con lo divino en una doble vertiente, a saber, la subjetiva y la objetiva, o exteriorizada mediante diversas formas sociales e individuales. ¿Por qué les presento este concepto? Por lo siguiente, porque desde un punto de vista meramente humano, sin invocar la revelación judeo-cristiana, aquí tenemos nosotros un concepto que nos permite adentrarnos en el mundo religioso y que pertenece a lo que yo en cuanto persona pensante puedo captar de la religión. Religión en general entonces implica tres ámbitos: lo que se cree, lo que se celebra y cómo debe comportarse. Estos tres ámbitos son esenciales y por eso ustedes acá en el Incotep van a estudiar estos tres ámbitos. Todo aquello que se cree cristianamente hablando, la celebración del misterio cristiano y la moral cristiana. Entonces, el ser que se descubre religioso, pues es un ser que sabe qué cosa, que tiene que responder a algo que se cree. O sea, la religión no la invento yo. Es un algo que yo recibo cuando profeso esa religión. Es un ámbito de lo que se cree, es un ámbito celebrativo, porque la religión se celebra, son los actos propios de la virtud de la religión y después, importantísimo, la fe implica una moral. Yo tengo que responder a esas creencias religiosas con un comportamiento que sea concorde, que sea cónsono con lo que yo profeso como verdad religiosa. ¿Y esto qué es lo que me permite a mí? Pues vincularme con Dios.
vincularme con Dios al interno, de modo subjetivo, diríamos nosotros a través de una vida espiritual, y vincularnos con Dios a través ya de formas sociales, de formas individuales. Formas sociales, toda la estructura que las religiones tienen. Formas individuales, los actos de culto particular que el sujeto tiene. Pues bien, entonces, con ese concepto, ya nosotros nos adentramos en lo que es propiamente la fe de la iglesia. La fe de la iglesia. Vamos a leer un testimonio un poco largo de San Ireneo de León. Estas palabras están escritas eh, a finales del siglo segundo, muy posiblemente, de modo que aquí nosotros encontramos fresca la predicación de los apóstoles. Y es un testimonio pues que nos va a permitir a todos nosotros, ¿qué cosa? Adentrarnos en esto tan maravilloso que es el ser católico, que es el ser cristiano. Muy bien. San Ireneo de León, muerto en el año 202, 203, discípulo de San Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo de San Juan. Dice el texto, de hecho la iglesia, extendida por el mundo entero hasta la extremidad de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos aquella fe que profesa. Vean lo importante, este texto está tomado de lo que se considera la primera obra de teología dogmática en la historia de la iglesia. Es la obra que se titula Contra las herejías. Pues bien, el santo doctor de la iglesia, Ireneo, indica, la iglesia extendida por el mundo entero recibió de los apóstoles. Vean el rol esencial, porque Cristo no escribió nada. Cristo no escribió nada. Yo no tengo nada lo que pueda ser recurso inmediato escrito por Jesús, sino que el filtro que hay, la filigrana que hay entre Jesús y los apóstoles, perdón, entre Jesús y nosotros, son los apóstoles. Muy bien, recibió de los apóstoles y de sus discípulos aquella fe. O sea, la fe nuestra es una fe apostólica. Y esta fe, vamos a ver, tiene creencias particulares. Un solo Dios Padre omnipotente que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y cuanto está en ellos. Un solo Cristo Jesús, Hijo de Dios, que se encarnó por nuestra salvación. El Espíritu Santo que por medio de los profetas anunció la economía de Dios, su venida, su nacimiento de una virgen, la pasión, la resurrección de entre los muertos, la ascensión al cielo en cuerpo y alma del amado Cristo Jesús nuestro Señor, su parucía del alto de los cielos en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas y resucitar cada carne de todo el género humano, para que delante de Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey, según el beneplácito del Padre invisible, cada rodilla se doble en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y cada lengua lo proclame, y él pronuncie un juicio justo sobre todos los hombres. Y envíe en el fuego eterno los espíritus del mal, los ángeles transgresores y apóstatas, los hombres impíos, injustos, inicuos y blasfemos. En cambio, atribuya en premio la vida, dando incorruptibilidad y procure una gloria eterna a los justos y a los santos, aquellos que han custodiado sus mandatos y han perseverado en su amor, algunos desde el principio, otros después de haber hecho penitencia. En ese primer texto, ¿qué es lo que me interesa? Recalcar lo apostólico, recalcar además que la fe implica un conjunto de creencias y las hemos escuchado. Creencias que respectan a Dios,
creencias que respectan al ser humano, creencias que respectan también a una retribución después de la muerte del ser humano. Sigo. Habiendo recibido esta predicación y esta fe, como hemos ya dicho, la iglesia, aunque dispersa en el mundo entero, la custodia exactamente, como si habitase en una sola casa. Cree en un modo idéntico, como si tuviese una sola alma y un solo corazón. La predica, la enseña y la transmite con voz unánime, como si poseyese una sola boca. De hecho, aunque las lenguas del mundo son diversas, la fuerza de la tradición es una e idéntica. Y ni las iglesias que han sido fundadas en Germania creen diversamente o transmiten diversamente, ni aquellas que están entre los iberos, ni aquellas que están entre los celtas, ni aquellas que están en Oriente, ni aquellas de Egipto, ni aquellas de Libia, ni aquellas que se han establecido en el centro del mundo. Pero como el sol, que es una criatura de Dios, es uno e idéntico en el mundo entero, al mismo modo, esta luz, que es la predicación de la verdad, brilla por todo lado e ilumina a todos los hombres que quieren alcanzar el conocimiento de la verdad. Y ni aquel que es superior en el hablar entre aquellos que han sido puestos a la cabeza de la iglesia dirá cosas diversas de estas, porque ninguno es superior al maestro. Ni uno más incapaz en el hablar podrá quitar cosa alguna a la tradición. En efecto, desde el momento que la fe es una e idéntica, ni aquel que está en grado de hablar más de ella, perdón, ni aquella que está en grado de hablar de ella más largo, la puede ampliar, ni aquel que habla poco, la puede disminuir. Entonces, con estos dos textos, y particularmente ya con el segundo, que es lo que me interesa muchísimo, que se observe realmente cómo ya existe desde la época inmediatamente posterior a los padres apostólicos, es decir, aquellos padres que vivieron con los apóstoles, la conciencia que había de la unicidad de la fe. La fe es una y es sobre esta fe que nosotros somos cristianos. Es esta fe la que custodia pues el tesoro más grande. ¿Y por qué para mí es importante esto? Porque si usted, querido hermano, hermana que está acá, está haciendo el esfuerzo de estudiar, está haciendo el esfuerzo de adentrarse un poco más. Si usted está haciendo el esfuerzo de estudiar un poco más, es precisamente porque usted quiere conocer esa fe. Y ese conocer trae consecuencias en su vida. Entonces, aquí vamos a ver entonces con otra diapositiva, ya que lo más, podríamos decirlo así, la palabra que une todo aquello que acá se estudia, pues es teología, que veamos a través de un concepto, que es un concepto que a mí me gusta, que es un concepto que a mí me gusta por lo sintético y además porque no es excluyente. Es un concepto clásico de teología, pero nos permite también poner nuestras ideas en común. La teología es la ciencia que mediante la luz natural de la razón y de la divina revelación trata de Dios y de las criaturas en relación con Dios. Parte de Dios, parte de la revelación, de parte de Dios, parte de la revelación, y de parte del hombre, parte de la fe. Y todo lo considera a la luz de la divinidad, que es el objeto formal y el alma de esta disciplina. La teología parte de principios fundamentales que toma sin discutir de los canales de la revelación.
la Sagrada Escritura y la tradición interpretadas a la luz del magisterio vivo de la Iglesia. Y ella, analizándolos y confrontándolos con los principios de la razón, desarrolla toda su fecundidad en conclusiones llamadas teológicas. Por tanto, la teología tiene carácter de verdadera ciencia que deriva de la ciencia misma de Dios, de la cual es como una irradiación. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Acá se nos justifica a nosotros el por qué es necesario estudiar. Cuando uno desea comprender más, en primer lugar, porque yo ciertamente puedo conocer algunas cosas de Dios, pero no todas, porque lo que supera al hombre en su conocimiento es un misterio. Entonces el hombre necesita que Dios se revele, que Dios hable y muestre su misterio. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces, a través del estudio de la fe de la Iglesia, y ese estudio de la fe de la Iglesia es precisamente la teología, o sea, la teología es la ciencia que estudia la fe de la Iglesia, yo voy a poder conocer qué es lo que Dios ha dicho para nuestra salvación. ¿Qué es lo que Dios ha querido dejarnos como palabra para conocerlo a Él, para conocer la creación que nos rodea y para conocernos a nosotros mismos? Y esto necesita, ¿qué cosa? Esto necesita, queridos hermanos y hermanas, que podamos sumergirnos, hacer propias, en otras palabras, las fuentes de la revelación. O sea, estos dos canales a través de los cuales Dios ha hablado. Dios ha hablado de un modo oral, y este modo oral que se llama tradición tiene sus testigos, y una parte de esta tradición oral ha sido consignada por escrito, y es lo que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Pero nosotros somos católicos. ¿Esto qué cosa implica? Que esa revelación tiene un órgano interpretativo, que es el magisterio ejercido por el Colegio Episcopal Mundial. Por eso es que son muchas realidades que yo no puedo conocer por mí mismo, porque recuérdense, yo con Biblia puedo decir todo y el contrario de todo. Yo con Biblia puedo argumentar una cosa y al mismo tiempo con la Biblia misma desbarato la argumentación. Así es. Se necesita un órgano rector de esa interpretación y eso es lo que el Señor hizo. Muy bien. Esta revelación de Dios, voy a poner simplemente el texto clásico acá, que es el del Concilio Vaticano II, que expresa de un modo tan humano, tan vivo, esta voluntad de Dios de comunicarse con el hombre. Leo Dei Verbum 2, les estoy compartiendo el texto, espero que se observe. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras
y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Aquí es donde ya nosotros, con base en la enseñanza del Concilio Vaticano II, tenemos lo que significa este acto de la condescendencia divina de hablar, de manifestarse, de ostentarse y de hablar de un modo humano, es decir, de un modo que yo lo pueda escuchar. Es que Dios a mí me habla para que yo entre en intimidad con Él, para que yo tenga un encuentro con Él, para que yo pueda decirle, quiero ir a ver dónde es que tú vives, como Juan y Andrés. Dios quiere verdaderamente ser mi amigo. Dios quiere verdaderamente a través de su revelación, a través de su palabra, que yo entre en amistad con Él. ¿Y esto para qué? Pues porque Él quiere ser el compañero mío de la vida. Yo sé que no he existido siempre, yo sé que no voy a existir siempre. Él desea que en este trozo de tiempo que Él en su providencia ha determinado que yo viva, Él esté conmigo. Y pues bien, esta revelación, ¿cómo se da? Enseña el concilio, a través de hechos, a través de palabras. ¿Y quién es el culmen de esa revelación? Cristo mismo. Entonces, aquí nosotros tenemos el por qué estudiamos la fe de la iglesia. Estudiamos la fe de la iglesia porque queremos conocer lo que Dios ha dicho. Estudiamos la fe de la iglesia porque yo quiero empaparme de ese conocimiento. Y vean ustedes, si se van a los diálogos de Jesús en la última cena, capítulo 15, Jesús se lo dice a ustedes, a los discípulos, a ustedes yo los llamo amigos, porque todo aquello que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Lo más antitético que existe para la fe cristiana es el gnosticismo, es decir, pensar que hay un grupo de verdades, de conocimiento que está escondido y que solamente unos pocos privilegiados son los que acceden a él y el resto de tarugos no conocen nada. No. O sea, el Señor ha hablado y ha hablado universalmente y ha hablado de un modo que se adapta a todo tiempo y a todo lugar. De modo que no es que se necesita ir a una universidad para poderse adueñar de esta palabra. Lo que se necesita es un oído atento. Obviamente, si yo a ese oído atento le agrego estudio, la fe va a ser ilustrada. La fe va a ser vivida de un modo distinto. Porque yo ya tengo las bases, yo ya tengo los argumentos. Pero para mí es importante entonces, finalizando, finalizando este punto, que era el más largo de todos, enfatizar el hecho de que Dios se ha hablado. Entonces, en ese segundo pensamiento, el conocer la fe de la iglesia, que es la depositaria de la revelación, permite introducirse en el misterio de Jesús y de la Trinidad. Y esto es importante, claro que es importante. San Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, Jesucristo. La vida eterna será una vida de contemplación de Dios. Contemplándolo lo conoceré, conociéndolo lo amaré, amándolo seré feliz. Y como yo jamás podré agotar en mi inteligencia lo que significa el conocimiento de Dios, esto implica que mi felicidad será eterna y creciente, porque yo no puedo conocer a Dios como conozco que esta cosa es un reloj. Dios es Dios, esencia infinita, y lo finito no puede jamás conocer lo infinito.
Yo puedo conocer ciertas cosas de Dios, pero nunca jamás comprenderlo. Es decir, conocer a Dios en cuanto a aquello que Él es conocible. De este modo, a través del estudio de la fe de la iglesia, yo voy a irme acercando a esa gotita de conocimiento que el Señor ha querido darme, para que yo sepa quién es Cristo y para que yo, sabiendo quién es Él, me abra el misterio del Padre y del Espíritu Santo. Es decir, me abra al misterio de la Trinidad. Aquí deseo simplemente, porque el tiempo es el que es, recordar esta promesa de Cristo. Les estoy presentando el texto de Mateo 11, 25, 27. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, queridos hermanos, hermanas, cuando yo estudio la fe de la iglesia, yo me estoy apropiando de ese regalo que Dios me ha dado. Es que después de mi vida, o sea, después de que yo exista, el regalo más grande que Dios me ha dado a mí es ser cristiano. El regalo más grande que Dios me ha dado a mí es que yo conozca a Jesucristo. Yo pude haber nacido en un país musulmán. Yo pude haber nacido en un país o en una época histórica en la cual jamás hubiese conocido a Jesucristo, pero el Señor quiso que lo conociera. Esto es lo que se llama el misterio de la predestinación en el himno de San Pablo en la carta a los Efesios. Él me ha predestinado desde antes de la creación del mundo para ser santo y irreprochable ante Él por el amor, gracias a que soy su hijo. Entonces, en ese conocimiento de la fe de la iglesia, yo me logro apropiar en la medida de lo posible y en la medida también de la capacidad natural de cada uno de nosotros, de esa gota de conocimiento de quién es Dios, de quién es Dios, quién es Jesús, y que me abra a mí a la experiencia del Padre y a la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, ustedes comprenderán lo siguiente. La fe es principio de salvación, ya es principio de vida eterna. Padre, Aquí padre, la padre, perdone, no se ve lo que usted está compartiendo en pantalla. no se ve. No, Déjeme ver. ¿No lo ven todos o solamente las hermanas? Yo no lo veo ni la anterior ni esta. Aparece su nombre. No, solo se ve negro. Yo Ahora tampoco, sí, padre. ahora sí. Ahora sí, padre. padre. Esto muy posiblemente es por el internet, quizá. Bueno, entonces la fe es principio de salvación. ¿Y esto qué implica, hermanos? Que un error en la profesión de la fe y la moral que de ella brota, pues es peligroso. Cada uno lo que persigue con la profesión de su fe, pues es la salvación eterna. Yo sé que aquí, pues la palabra que causa un poco estupor a algunos o de molestia a otros es la cuestión de la peligrosidad. ¿Cómo puede ser peligroso? Pues que, queridos hermanos y hermanas, con todo el respeto lo digo, si una persona se equivoca barriendo, pues la equivocación del barrer mal no va a tener una consecuencia enorme. Pero si un médico se equivoca operando, pues es evidente que puede conllevar la vida de la persona que está operando. Si aquel que está evangelizando tiene un error en la transmisión de la verdad cristiana, pues ese error es peligroso, no es inocente. Ya no hay tiempo porque prometí hablar 45 minutos, pero
Pueden ustedes leer, por ejemplo, la carta a los Gálatas, que tal vez son los textos más enfáticos y lo quiero leer. Me maravillo, estoy leyendo carta a los Gálatas capítulo 1 a partir del versículo 6. Me maravillo de que abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo se pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que les perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aún nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciaron un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema. Son palabras muy fuertes. Si se van a la carta a las Gálatas 3:3, tan insensatos son, comenzando por el Espíritu, terminaron ahora ustedes en la carne. Una carta que casi nunca se lee, pero que tiene un texto muy particular, la carta a Judas. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo, para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre. Porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. O sea, es decir, ¿para qué yo estudio? Yo estudio la fe de la iglesia para que a mí no me engañen. Porque eso es lo peor que a mí me puede pasar. Si yo sé con base en la fe de la iglesia lo que es el bautismo, ¿cómo es posible que haya cristianos que no estén bautizando a sus hijos? Es que eso no es un juego. Si yo sé como cristiano lo que es la Eucaristía, ¿cómo es posible que yo simplemente de un día para otro pase a formar parte de un grupo donde la Eucaristía no existe porque no hay sacerdocio ministerial? Para eso es que yo estudio, porque yo no quiero que me engañen. Yo no quiero perder todas las gracias que Dios me da a través de su revelación. Nosotros sin ningún mérito de nuestra parte, yo el primero, sin ningún mérito de nuestra parte, somos hijos de la Iglesia Católica donde subsiste la Iglesia de Cristo. Y sin ningún mérito de nuestra parte tenemos ¿qué cosa? Tenemos esa plenitud de los medios de salvación. Pues hermanos, hay que conocerlos, hay que aprovecharlos. Una persona que conoce la Eucaristía ya no va a vivir igual. Ya no va a vivir igual. Ya no la va a considerar un opcional en la vida. Una persona que conoce lo que hace el Espíritu Santo en el alma ya no va a tener la relación con el Espíritu, con la persona del Espíritu Santo, antes que llegase ese conocimiento. Entonces, perdón el énfasis, pero lo hago a propósito. Pues muchas cosas se transmiten también con la fuerza de genio del que está hablando. O sea, para mí esto es importante. O sea, se conoce porque yo quiero salvarme. Se conoce para que nadie me engañe. Se conoce para que no venga nadie a decirme a mí, usted puede vivir como le dé la gana. No, el Señor quien yo creo me ha dicho a mí cómo tengo que vivir. El Señor a quien yo creo me ha dicho a mí lo que yo tengo que creer. Y es Él el Señor, así como ha sido refrendado por la Santa Iglesia en su magisterio. Y finalmente viene la parte pastoral. Se estudia teología porque se desea profundizar la propia relación con Dios y para poder transmitirla a los demás. Más teología implica más vida cristiana y por ende más necesidad de transmitir Cristo a los demás. Más necesidad de transmitir Cristo a los demás. Como les decía,
yo no estudio teología solamente para verme el ombligo y que yo tenga entonces una cantidad de conocimientos teóricos en la cabeza para hacer un destello de erudición, etcétera. Es que la teología que yo estudio, lo primero que tiene que hacer es tocarme el corazón a mí. O sea, me lo tiene que tocar. Yo tengo que dejar que ese estudio de teología, y eso es lo que yo les invito a ustedes, ¿verdad? Que ese estudio de teología que ustedes hagan acá en lo pequeño, en lo humilde, al nivel de ustedes, evidente, pues toque la vida. Si no toca la vida, pues se ha estudiado en vano. Es que toque la vida propiciando un encuentro con el Señor. ¿Y esto para qué? Para que yo, conociendo el amor más grande que ha sido manifestado por Dios en Cristo, entonces yo lo transmita a los demás. O sea, si Jesucristo es la piedra preciosa escondida en el campo que yo he encontrado y que yo ya he comprado ese campo y que ya la he descubierto y que ya es mía, pues la transmito, la transmito. Cada cual en su metro cuadrado, en su centímetro cuadrado, pero la transmito. Es un mensaje, segunda lectura del domingo. Ay de mí si no proclamo el evangelio, y lo hago por el evangelio mismo. El mismo Señor Jesús de quien nosotros estamos enamorados, el mismo es quien nos impele a transmitir nuestro amado a los demás. Y por eso estudiamos también la fe de la iglesia, para que cada uno de nosotros, en la circunstancia concreta de su vida, quién como sacerdote, quién como religiosa, quién como persona casada, quién como persona soltera, quién como en cualquier ámbito de la vida, pero todos en virtud del bautismo que hemos recibido, estamos urgidos por la misma persona del Señor a transmitirlo a los demás. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, estudiamos teología. Espero en Dios que estas 4 reflexiones pues hayan servido para animarlos a que pues se adentren en los estudios que este instituto de la Conferencia Episcopal ofrece. eh, Siempre se inicia por lo que se tiene que iniciar y se inicia de lo pequeño, entonces que ustedes consideren verdaderamente pues como una gracia de Dios esto y que se sientan precisamente involucrados después en transmitirlo a los demás. Quisiera terminar con una oración al Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo quien nos permite a nosotros comprender la revelación. Es el Espíritu aquel que permite que cada uno de nosotros pueda saber aquello que el Señor dijo y que está en orden de la salvación eterna. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en otro Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Pues muchas gracias, Padre, por la invitación. No, yo creo que, Padre, sin palabras, creo que en estos minutos a mí me ha cautivado y eso que ya he tenido que estudiar teología y demás. Qué bonito hubiera sido estas palabras cuando yo iniciaba allá en el seminario. Hay alguna particularidad, y lo decía también el Padre Henry, nosotros desde el Incotep hemos venido viendo algo tan curioso, que nosotros ponemos algún curso de Biblia y todo el mundo se inscribe. Mira, los cursos de Biblia son los más apetecidos
por los fieles católicos de Costa Rica. Lo que pasa es que me parece que no damos el paso a la teología, al estudio, al magisterio, y yo creo que eso es un peligro de quedarnos solo con una interpretación bíblica y no aunarlo o sumarlo a este conocimiento teológico. Si nosotros no damos el paso al magisterio y a toda la riqueza que la iglesia tiene, yo creo que la revelación para nosotros es incompleta. Si no conocemos ese magisterio, esa tradición en mayúscula de la iglesia, creo que entonces no hemos comprendido lo que es ser católico. Y si no damos fe y razón de lo que creemos, creo que también no somos verdaderos evangelizadores. Cada uno con sus capacidades. Por eso incluso el acompañamiento que se les hace es también de una forma muy particular. Van aprendiendo y van estudiando al ritmo de ustedes, sí. Y yo creo que es importante. No sé si alguno tiene alguna pregunta para el padre Henry antes pues, de terminar pues esta noche.